¿Ahora sí? ¿Ahí se ve bien? Sí, Doc. Sí. Bueno, comenzamos, no sé qué hora es, pero son las 7 ya. Voy a hablar de la otra anormalidad básica con respecto a las densidades, ¿no es cierto? Aquí es hiperclaridad, lo contrario a las opacidades. ¿Y a qué se debe la hiperclaridad? La definimos como zonas de aumento de la radiotransparencia o también definido como radiolucidez o hiperlucidez, como quieran llamarlo. Si hay preguntas o no entienden, me interrumpen. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas causas? Como acá pueden ver enumeradas, puede ser esa hiperclaridad, vamos a ir distinguiendo si es unio o bilateral. Puede ser por efecto técnico, pero eso era anteriormente, cuando con los otros métodos que se inició la radiografía, pero hoy ya eso ya se controló. Las asimetrías de tórax pueden generar esa hiperclaridad, por escoliosis, por mastectomía o aquellas alteraciones congénitas. La distensión compensadora por atelectasia o neumonectomías. La intubación selectiva de un bronquio. La distensión obstructiva por cuerpo extraño o tumor, sobre todo cuerpo extraño en los niños. Bullas enfisematosas, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el neumotórax. Vamos a ir viendo lo que nos interesa. Aquí estamos observando una radiografía tórax frente, donde vemos claramente un aumento de la transparencia en el hemitórax izquierdo. Si nosotros lo comparamos con el lado derecho, podemos observar esta reborde que corresponde al reborde inframamario. En esta paciente obviamente lo vamos a tener el antecedente de una mastectomía. Al suprimir ese tejido, ¿no es cierto?, hace que aumente esa radiolucidez, esa radiotransparencia, porque no tenemos la superposición de esa estructura de partes blandas. ¿Está ese concepto? ¿Ven esa diferencia? Sí, Doc. Sí, Doc. Digo. Bien, aquí hay un cuerpo extraño, como lo señala la flecha, un bronquio fuente derecho. Hay una hiperclaridad en el hemitórax derecho en relación al izquierdo. Este actúa como mecanismo de válvula, permite la entrada de aire, pero no la salida. Por eso, es decir, queda el aire atrapado, como bien lo dice, el atrapamiento, pero la densidad radiológica es la hiperclaridad. ¿Y cómo podemos observarlo? Mejor aún, ese atrapamiento en expiración. Vean la diferencia, Como dijimos, mecanismo de válvula que permite la entrada, pero la salida está dificultada. Sale, pero muy poco. Por ende, vamos a ver pulmones más negros, no digan esa palabra, pero más radiolúcido, más radiotransparente es el término correcto a decirlo. Muy bien. ¿Cómo la podemos ubicar? O sea, vamos a tener un orden en esa hiperclaridad. Podemos decir que puede estar afectando al parénquima del pulmón o por fuera. Por fuera, al espacio pleural, lo vamos a llamar el neumotórax, y por fuera de la caja torácica puede afectar a las partes blandas, a las partes blandas. Y dentro del parénquima tenemos los espacios aeroquísticos y cavidades. Después tenemos aquellas imágenes que no corresponden a quiste, las llamamos pseudoquiste, y ahí vamos a ver los distintos ejemplos, tanto del enfisema, las bronquiectasias, y ya un patrón irreversible que es el patrón en panal de abeja, que vamos viendo con los ejemplos, pero para tener un orden se lo esquematicé de esta manera. Vamos con lo más sencillo, son los quistes pulmonares, son espacios aéreos quísticos, ¿y cómo lo definimos? Redondos, de pared fina, delgada, y hacia adentro, radio
lúcido, o de baja densidad, aquí en tomografía vamos a decir de baja densidad o densidad aérea o densidad aérea también la pueden llamar o considerar. ¿Y cómo la comparamos? Con un bronquio, por ejemplo, en su interior. Pero esto tiene una forma redondeada de distintos tamaños y de distintas localizaciones periféricas, centrales, es difuso en este caso, son quistes simples aéreos por las paredes delgadas, finas y el contenido aéreo. En este caso una linfangioleiomatosa. Sigamos. El otro, las bullas. Acá son quistes aéreos, mayor a 1 centímetro. Esta es la característica, la pared debe ser fina, pero a veces son de mayor tamaño, pueden ocupar prácticamente un lóbulo pulmonar. La localización es subpleural y generalmente afectan a los lóbulos superiores. En esta radiografía vemos las paredes delgadas, finas, viene en contacto pleural. Esto es lo que nos delimita. Las bullas en radiografía. Es difícil, cuando son grandes es fácil de identificarlo, pero a veces no lo podemos identificar y necesitamos de otros métodos, como en este caso una tomografía axial. ¿Qué está pasando a nivel de los lóbulos superiores? Es decir, los segmentos apicales y los lóbulos superiores, ambos. Ven estos septos, que son paredes delgadas, finas, el contenido aéreo. Aquí no hay parénquima pulmonar funcionante, son distintos. Acá hay una, acá hay otra bulla. Viene en contacto con la pleura, tanto la parte periférica como la mediastínica. Bien, eso es por un lado. Y vamos a ver las lesiones cavitadas, es decir, son destrucción del parénquima y que forman cavidades. Y esas cavidades van a tener una pared. Pueden ser, recién vimos las lisas y delgadas, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver las paredes gruesas e irregulares. Acuérdense de primera medida, estos dos, la tuberculosis, afecta a los lóbulos apicales, de los pulmones, de los lóbulos superiores de ambos lados, fundamentalmente o principalmente, y después el otro que tiene que tener en mente las lesiones cavitadas son los abscesos. En el absceso, reconozcan esto, nivel hidroaéreo. Después están las neumonías necrotizantes, la neoplasia cavitada también, que aquí pongo una referencia que la pared tiene que tener más de 1,5 centímetros, y otras lesiones metastásicas. Vamos a ir viendo los ejemplos y cómo diferenciarlo. Entonces, las lesiones cavitadas vamos a observar las paredes y el contenido. Vamos a identificar el contenido aéreo, el nivel, si hay componente sólido también, o también el componente líquido aéreo y el componente sólido. Por ejemplo, en la TBC estamos observando una radiografía tórax-frente a nivel de la parte superior del hemitórax derecho, ¿no es cierto? Y como señala la flecha, esta es una cavidad bien redonda o ovalada, tiene una pared opaca, una pared radiopaca, pero la superficie es lisa y regular. Tenemos que tener el antecedente. Pueden haber tracto de fibrosis en contacto con la pleura, pero el contenido es radiolúcido, radiotransparente, pero que conforma una cavidad. En otra radiografía, como podemos observar, aquí, pared delgada, radiopaca, bien delimitada. Hay una aquí, acá hay otra, y el contenido con superficie lisa, y el contenido radiolúcido que corresponde a aire. Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Puede ser que en las tuberculosis las cavitaciones siempre suelen estar en el lóbulo superior? Sí, siempre, pensá siempre, como acá. Siempre, esta es una radiografía tórax frente, esta es la parte superior, corresponde a los segmentos fundamentalmente apicales de los lóbulos superiores, en este caso el lóbulo derecho. Superior. Muchas gracias. Sí, por eso yo voy a ir repitiendo y está bien que lo diga vos, entonces graba tu sistema nervioso, lo va a tener ahí en la memoria. ¿Sí?
Una consulta como para sacarme nomás una duda. Entonces, todo lo que sería bullas y este aumento, digamos, de tipo que se forma en todo lo que es con el borde radiopaco, es porque se genera una destrucción del intersticio, digamos. Exacto, del parénquima, ¿no es cierto? Y lo que arrastra, como vamos a ver acá, ¿no es cierto?, esa opacidad, es el intersticio, ese es el tejido de sostén, tejido conectivo, ¿eh? Primero es fino, delgado, después se engrosa. Todo es un proceso crónico que lleva a la fibrosis, es un proceso inflamatorio crónico que lleva a la fibrosis y lo vemos con estas características radiológicas. Sí, tenés razón y esa es la manera que tenés que ir analizando para comprender las imágenes radiológicas en esos procesos que estamos viendo. ¿Está? Sí, entonces lo radiopaco que lo rodea vendría a ser todo el tejido que se destruyó, digamos. Exacto, se destruyó, y en este caso te doy un ejemplo aquí, que estamos viendo en el segmento superior aquí, en los ápices del lóbulo pulmonar superior derecho, esta cavidad de pared levemente engrosada, radiopaca, ¿no es cierto? Pero en el centro tenemos aire, radiolúcido, ¿está? Toda esta corona, por decirlo, este anillo, se debe al proceso que comenzó en el centro, como es, en el lobulillo secundario del pulmón, y eso fue destruyendo. A medida que fue expandiéndose, fue destruyendo y desplaza, ocupa espacio. Al desplazar genera esto, es el tejido que se encuentra en el intersticio, como te lo dije. Y para verlo en esta imagen aquí, que no sabemos si es anterior o posterior, si corresponde al pulmón, entonces nosotros tenemos que, con esas imágenes, pedir estudios de mayor complejidad, como en este caso la tomografía, y en esta una ventana pulmonar. Vemos la lesión cavitada, porque tiene pared levemente gruesa, y vemos este vidrio de lustrado tenue que corresponde al proceso inflamatorio. ¿Y el contenido? ¿Qué contenido es? Comparen. ¿Con quién van a comparar? ¿Qué es esto? La arteria. Acá. La tráquea. La tráquea. Eso, ¿qué densidad tiene? Comparen. Densidad de aire. Muy bien. Esto es pulmón, densidad aire, y acá hay una cavidad, ¿sí? Con densidad aire. ¿Sí o no? Sí. ¿Esto qué es? Voy a señalar, ¿qué es esto? Son las arterias, vos. Ajá, estructuras vasculares. ¿Ah? Digan así, primero de mayor a menor, estructuras vasculares. Porque eso puede ser arteria, vena, ¿no es cierto? Pero acá hay contraste, ¿no es cierto? Decimos estructura arterial en este caso. Son distintos en su longitud, estas son cortes axiales, cortes longitudinales de estructuras vasculares. No se asusten, como dijo el compañero, cuando ven algo allá arriba, así todo que no se puede identificar muy bien, piensen en las tuberculosis, En esta zona hay mucho, lo van a ver, pacientes crónicos ya con el sistema inmunológico bien deficitario, la alimentación también desnutrida, y aparecen todas estas lesiones. Son cavidades de distintos tamaños radiolúcidas, las paredes, algunas son delgadas, otras ya hay componente mayor grosor, como dijimos. Estas opacidades corresponden a engrosamiento o a fibrosis del intersticio. Aquí podemos ver una grande, otra, cómo se la observa, se la representa. En la tomografía define aún mejor, por ejemplo, una cavidad que está en contacto con la pleura, sus paredes son lisas, contenido de aire, pero a veces están comunicadas con un bronquio fuente que drena hacia el exterior y lo podemos localizar en la tomografía. Esa cavidad a veces drena, Acá contiene aire, pero a veces se puede complicar con secreciones mucosas, generar niveles hidroaéreos, y el bronquio que está permeable lo podemos seguir por tomografía. La otra cavidad, recuerden,
el absceso pulmonar, a diferencia del anterior de la tuberculosis, que nos va a llamar la atención su pared. La pared va a ser gruesa, en este caso opaca, radioopaca, y vemos esta característica, no se olviden el nivel hidroaéreo. El aire arriba, radiolúcido, radiotransparente, y esta opacidad corresponde a densidad ¿de qué densidad? Puede ser de parte blanda, líquido, y las paredes que aquí observamos gruesa. En el lóbulo superior del pulmón derecho necesitamos el perfil y confirmar que corresponde al parénquima pulmonar, el perfil. Aquí se lo visualiza muy bien, bien redondo, opaco la pared y el nivel que persiste en el perfil. Pidan el par radiológico para localizar la lesión. No se queden solo con el frente. Asegúrense. Bien, esto, nivel hidroaéreo. Miren bien, para decir cavidad. Y ahí piensa. Tuberculosis o absceso. En la cabeza tiene que estar eso, como primeros diagnósticos. Otra imagen en el frente radiográfica, en el pulmón derecho, las paredes son gruesas, radiopaca, y el nivel hidroaéreo, el contenido radiolúcido radiotransparente por encima. Miren cómo se ve muy bien en el perfil, el nivel hidroaéreo. Esto es toda la pared, gruesa, pared gruesa. Hay más aire que líquido. ¿Se entiende? ¿Y ese líquido puede ser pus o qué otra sustancia? Exacto, no lo sabemos. Pueden ser exudados, purulentos, ¿entendemos, no? Sangre puede ser, ¿está? Pero la sí, eso lo vas a pensar, vos lo tenés en mente. Puede ser eso, es lo más frecuente. El absceso sí va a ser purulento, ¿está? Sí, gracias. Perfecto, sigamos. Cualquier cosa me interrumpe. En la tomografía, como le expliqué en la clase pasada, voy a repetir algunas imágenes. ¿Cómo podemos observar? Obviamente el paciente está en el cúbito dorsal. Esta es una ventana mediastínica porque tenemos contraste de torrente sanguíneo circulatorio. Y esta gran cavidad, todo esto es la pared gruesa, acá realzó el contraste porque establecemos que hay componente inflamatorio, entonces realza el contraste, el nivel líquido, aire, densidad aire, y acá densidad líquido. ¿Se entiende? Las densidades, repito, y ustedes hagan ojo. Avanzo. ¿Qué otra cavidad? Los quistes diatídicos. Miren la radiografía de tórax, a nivel parailiar. Es una cavidad. Tiene una pared fina, radiopaca, contenido aire, radiolúcido, radiotransparente, y adentro otra opacidad. Pensamos en los quistes diatídicos por nuestra zona. Tenemos que tenerlo en cuenta. En la tomografía vamos a caracterizarla como también una cavidad de pared delgada, contenido aéreo, y estas imágenes lineales radiodensas que se depositan en su declive corresponden a los desprendimientos de la membrana de ese quiste. Así lo vemos de esa manera. Se desprenden, van en su declive y dan esa densidad. Continúa. Signo del camalote, lo van a escuchar. No importa si no recuerdan los signos. Algunos sí, pero otros no. Pero sí nos interesa definir mejor las características radiológicas. Eso es lo que queremos decir. Que digan, no digan signo de camalote. Vamos a identificar la lesión y describirla. Por ejemplo, aquí en el tórax, en la radiografía tórax frente, podemos decir paracardíaca. Vemos una cavidad de pared gruesa y tiene un nivel. Pero ese nivel no es tan lineal, sino tiene como
olas u ondulaciones hacia arriba, ¿no? Necesitamos caracterizarla. Hacemos el estudio tomográfico en esta ventana mediastínica, ¿no es cierto? Las paredes son gruesas, tiene nivel líquido-aire y el líquido con algunas imágenes lineales plegadas, ¿no es cierto?, radiodensa que corresponde al desprendimiento de la membrana del quiste, de esa manera. Obviamente vamos a tener otros análisis para hacer los diagnósticos, pero con esto ya podemos sospecharlo. Es decir, ese líquido un poquito más denso, ¿no es cierto?, donde flotan las membranas a manera de pliegues. Muy bien. Entonces, aquellas cavidades que tengan nivel líquido, aire, piensen en el absceso de pulmón y el quiste hiatídico por nuestra zona. Una cavidad con el nivel. En una radiografía tórax-frente, sobre todo a nivel de los segmentos apicales del lóbulo superior del pulmón derecho. En este caso, otra cavidad grande con nivel. Esto tiene que mirar, nivel. Recuerden que el paciente está en bipedestación, sentado o parado. Esta fue la toma de la radiografía para ver los niveles. ¿Vamos? Bien, otra cavidad, en este caso, las lesiones neoplásicas pueden formar grandes cavidades, ¿no es cierto?, que adentro vemos paredes gruesas, irregulares, ¿no es cierto?, a nivel hidroaéreo y el contenido aéreo, pero ya tal nivel, pero sus contornos internos ya son lobulados e irregulares. La anatomía patológica, la pieza macroscópica lo refleja. También tenemos que tener presente, y sobre todo, la parte central del aire se ve desplazada, no es que se mantiene en su centro, sino que es excéntrica. ¿Vamos? Se desplaza. Esa es una de las características de estas lesiones neoplásicas cavitarias o algunas formas de debutar los carcinomas bronquiales. ¿Y ustedes por qué dicen? Porque acá hay necrosis de este tejido, ¿no es cierto?, que va a corresponder a contenido sanguinolento y purulento también, más la necrosis. Un poco de todo se suman en ese proceso. Como otro ejemplo, otro carcinoma bronquial, el segmento apical del lóbulo superior derecho, las paredes son gruesas. Esta es una ventana. ¿Qué ventana es la que están viendo? Ventana ¿para qué? Para ver qué tejido, qué órgano, o qué estructuras. Ventana pulmonar, Doc. Ventana pulmonar, muy bien, perfecto. Tenemos la tráquea, ¿cierto? Pulmón, lóbulo superior, el pulmón izquierdo, y aquí el derecho. Miren esta lesión, la masa cavitada, una masa cavitada de paredes gruesas, densas, y en el centro, contenido aéreo. ¿Está? Obviamente la lesión neoplástica, hay reacción del tejido circundante, inflamatorio, ya el proceso se va extendiendo, y mire cómo reacciona el tejido vecino. Hay mayor densidad y se forma engrosamiento de los tractos interlobulillares e intralobulillares, y ya va tomando contacto con las pleuras. Muy bien. Sigamos. ¿Y aquí qué estamos viendo? Una radiografía tórax frente. ¿Y qué nos llama la atención? Fundamentalmente todas estas imágenes redondas, redonda, radio opaca o radio lúcida. Bordes radiopacos con centro radiolúcido. Muy bien, ahí me gustó. Así, perfecto. Ese es un concepto claro que lo tenés vos, ¿sabes? También habrán escuchado tus compañeros. Esa es la manera de definir. ¿Cuántas hay? ¿Y cómo están distribuidas? ¿Cómo podés completar tu descripción? Tiene una organización difusa, digamos, porque no son específicos los lugares donde se encuentran. Difusa.
¿Está? Ese es tu concepto. No tanto inespecífico, reemplazarlo por difusa. ¿Es uni o bilateral? Bilateral. Muy bien. Y cuando ve así, ¿qué pensás vos que puede ser? No te digo el diagnóstico, pero ¿qué está pensando? Tuberculosis, según lo que nos explicó antes. No, otra cosa pensá. No es tanto esto de la tuberculosis, no lo vas a ver así, tal cual. ¿Qué otra cosa? Pensá otra. En estos casos, se los digo, vienen a distancia. Acuérdense, el pulmón es un filtro cuando son múltiples, difusas. La tuberculosis, como dijiste, mirá acá que tenemos los segmentos basales inferiores, medio raro, ¿entendemos, no? Medio raro. Pero puede ser, sí, raro, pero en este caso son lesiones de mama, viste, metástasis o el cáncer del cervix. Son raras las presentaciones, pero aparecen, ¿está? No es lo clásico, lo típico. Vamos a la otra palabra, lo atípico. ¿Estamos? Para tener la clínica y los antecedentes, que eso es fundamental. Acá no adivinamos nada, ¿eh? Acá se estudia, ¿estamos? Sigo. Vamos a las otras lesiones, como habíamos dicho. La pseudoquística. Y aquí tenemos los tres grandes temas, el enfisema, bronquiectasia, patrones panal labial. Las imágenes que vamos a mirar le va a llamar la atención por la localización, más que nada. ¿Y algunas características radiológicas? Obviamente, ¿eh? Entonces, definimos enfisema, atrapamiento aéreo y posterior destrucción del parénquima pulmonar. ¿Dónde afecta? La parte terminal de los bronquiolos respiratorios y alvéolos, ¿no? ¿Cómo lo vemos radiográficamente? Como signo de atrapamiento aéreo e hiperinsuflación. La tomografía tiene mayor sensibilidad porque identifica esa destrucción a nivel del tejido pulmonar. El lobulillo secundario es la unidad funcional aérea, como se lo había descrito en la clase anterior. Estos son los tipos, no se lo voy a nombrar, pero vamos a ir dando algunos ejemplos. ¿Ah? Cómo se ve a nivel de aquellos fumadores, por déficit de alfa-1 antitripsina, los paraceptales, que son causa de bulla, y aquellos cicatrizales por tuberculosis y psicosis. Vamos a ver el ejemplo de esos cuatro. El clásico enfisema pulmonar, esto es pregunta de examen, siempre va a aparecer. ¿Cómo vemos radiográficamente? Vamos despacio. El aumento de la transparencia pulmonar, como dice acá, pulmón más negro. Es el ojo de usted, atrapamiento aéreo. No digan pulmón negro, sino atrapamiento aéreo, porque vemos un aumento de la radiolucidez, pueden decir. ¿Qué otra cosa? Miren los ilios que pueden estar más grandes, congestivos. ¿Qué otra cosa? Que esos ilios, las estructuras vasculares, disminuyen rápidamente de calibre, no llegan a la parte periférica, sino se detienen a mitad de camino. La otra característica, miren los diafragmas, ¿se acuerdan de ese diafragma? Esa forma de campana, de cúpula, con la concavidad inferior. En este caso acá tiende a aplanarse, rectificarse o invertirse. Miren en el perfil. Normalmente sería esta disposición de concavidad inferior y aquí ya está rectificado o se invierte. Y la radiolucidez aumentada. Y el otro, no tanto, pero es el aumento del espacio retroesternal, como podemos ver aquí. Se separa un poquito lo que es el área cardíaca de el esternón, o sea, ese aumento. ¿Qué es lo que quiero que recuerden, ¿no es cierto? Y miren, en el perfil es el diámetro también antero-posterior, en el frente predomina el longitudinal, porque los diafragmas se aplanan, ¿no es cierto? Se invierten, si quiere decirlo, y en el antero-posterior el área retroesternal aumenta, es decir, es un tórax hiperinsuflado.
¿Se entendió? Perdón, ¿se entendió ahí? Sí, Doc. Sí, Muy Doc. bien. Repasen todo eso, esto fundamentalmente porque sí o sí le van a preguntar. Sigo. Sí. Enfisema centrolobulillar. Como dice, es el más común. No lo van a ver porque está asociado al tabaquismo. Y corresponde a la porción central del lobulillo. Vamos a tener el vaso, la estructura vascular y todo esto destruido. Vemos espacios de mayor tamaño alrededor del vaso. Decía el parénquima. Miren esto es parénquima normal, pero aquí allá hay destrucción, atrapamiento aéreo. Esto es tomografía, lo caracteriza mejor que la radiografía. Así, aquí sí van a pedir una tomografía para ver esas lesiones. Y miren cómo ven aquí, el enfisema centrolobulillar, parénquima pulmonar normal, pero aquí ya se va destruyendo. Tengo estructuras vasculares, algunos septos también, pero esta área más negra, entre comillas, es el atrapamiento del aire, como vemos aquí en los segmentos bronquiales, y a qué nivel se está produciendo la destrucción. Recuerden, acinos y bronquios terminales respiratorios. Bien, el panlobulillar se debe al déficit de alfa-1 antitripsina, no es tan frecuente, y predomina afectando a los lóbulos inferiores, y la destrucción es de todo el acino distal. Es más extenso, es más extenso el proceso, y como vemos, poca estructura vascular y el aire atrapado. Prácticamente no hay parénquima aquí pulmonar. Compare con los otros lóbulos. La densidad es densidad aire, un aumento de la densidad del aire. Lóbulos inferiores. Esto es la cisura mayor. Esto es la cisura mayor. Realmente afecta conmigo lóbulos inferiores por el déficit de esa enzima que se produce en el hígado y afecta al pulmón. Bien, el otro enfisema paraseptal. La afectación se centra en la periferia del lobulillo pulmonar secundario, donde va a estar adyacente a una pleura visceral, cisura y tabiques interlobulillares. Vamos a ver los ejemplos. Bien en relación a la pleura o tabiques interlobulillares. ¿Vamos? Aquí se ve muy bien, en relación a la pleura, todos estos enfisemas paraseptal. Y en la parte periférica se ve muy bien el atrapamiento aéreo. Esta es la clásica localización del enfisema paraseptal. En un corte coronal, miren cómo se ven en los lóbulos superiores, en contacto con la pleura, el atrapamiento aéreo. De un lado y del otro. Y aquí, las bullas, por ejemplo, ¿cuál es la complicación de las bullas? Que se rompan. Y si se rompen, el aire, ¿dónde va a ir? Al espacio pleural. Por ejemplo, acá, en el lóbulo, en el pulmón izquierdo, una vista lateral por tomografía y ventana. ¿Qué ventana es esta? ¿Pulmonar? Pulmonar, sí señora, sí señora. Le voy a señalar todo esto es pulmón, la parte de la base, la parte anterior, todo esto, ¿sí? Tic, tic, tic. Cisura, mayor oblicua, ¿tá? Pulmón. Esto es una bulla, miren las paredes, delgadita, fina. Contenido, ¿qué contiene esto? ¿Qué contenido? ¿Qué densidad? ¿O qué contiene? Densidad de aire.
Muy bien. ¿No? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Estos son estructuras vasculares, esto es parénquima pulmonar. ¿Parénquima pulmonar normal o alterado? Esto. ¿Es normal esto o no? Puede que tenga pequeños enfisemas en las partes más oscuritas. Sí, ya sé, ¿es esto lo que vos estás diciendo? Sí, señorita. Sí, sí. Perfecto, sí, pero en gran medida está. ¿Y esto qué es? Todo esto. Te lo señalo acá también, te lo señalo acá, te lo señalo acá. ¿Qué es eso? Una bulla. Muy bien. ¿Y dónde están las bullas, como dijimos? ¿Están acá abajo, están acá atrás, están adelante? ¿Dónde están? Generalmente. En la En el parte lóbulo superior de los pulmones. Exacto, en los lóbulos superiores, realmente en los ápices, ¿cierto? Muy Generalmente, bien. doctor, ¿podemos encontrarlos en otro lugar también? Sí, pero esta es la localización clásica, ¿está? Sí. La más frecuente quise decir, ¿está? Ujú. Piensen de esa manera, yo voy guiando más o menos. ¿Qué otra cosa más? ¿Esto qué es? Esta línea finita. La pleura. ¿Qué pleura? Si rodea el pulmón. ¿Parietal? Visceral. 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 ¿Esta cuál es? La parietal. La parietal. Exacto. ¿Sí o no? ¿Y qué hay acá entre esta y esta? Aire. Aire. Exacto. ¿Y de dónde vino ese aire? Y porque se rompió seguramente la bulla y pasó en el espacio inter... Perfecto, señorita. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nombre le pone acá? ¿Cómo lo llamas? Neumotórax. Neumotórax. ¿Neumo? Tórax. Perfecto. ¿Por ruptura o rotura de una bulla? ¿Se entendió o no? Sí, Por eso sí. la importancia de las bullas para verlas, tenerla en cuenta, que ellas se pueden romper espontáneamente y generar esto, como dijeron, neumotórax. Depende del tamaño, va a afectar mayor o menor gravedad. Entonces va a venir con dificultad para respirar, van a hacer placas, van a hacer tomografía, ¿no es cierto? Ya vamos viendo las placas cómo se lo ve, pero en esto es muy categórico en una tomografía para ver lo que es pulmón, las cisuras, ¿entendés, no? Cómo se diferencia el espacio y a qué corresponde, una bulla, cómo se puede complicar, y el aire, como dijeron, todo muy bien, el procedimiento y razonamiento. Muy bien, sigamos. ¿Recuerdan? Lóbulo superior. ¿Dónde más podemos estar localizados? Miren esto, ¿qué es esto? Una cisura. Exacto. ¿Y acá qué pasó con la cisura? Desaparece, no continúa, digamos. Exacto, o se desdobla, ¿viste? Recuerden, miren. La cisura es como es un plegamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Que se introduce entre ambos lóbulos, ¿sí? Ligeramente la visceral no tiene vasos. Y esto es el pulmón acá. Recuerden que las bullas siempre están a nivel subpleural, pero sobre todo a nivel de los lóbulos superiores, es decir, segmentos apicales de los lóbulos superiores, pero también adyacente a las pleuras, a las cisuras, en este caso, en esta cisura. Miren cómo se diferencia muy bien a la cisura. ¿Por qué? Porque no llega a completarse la cisura mayor en todo su recorrido. Acá hizo una bulla. ¿Estamos? Acá hay otra pequeñita, ¿eh? Acá hay otra pequeñita. Acá hay otra, pero en contacto con la pared. ¿Se entiende? Acá está en contacto con el diafragma, en este caso. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, sigo. Sí. Sigo. Los cortes coronales, usen todos los cortes, si tienen dificultad, tanto en el axial, tienen los distintos cortes coronales, como en este caso, y los sagitales o parasagitales. Muy bien.
Vamos al otro, bronquiectasias. ¿Cómo definimos las bronquiectasias? Dilatación bronquial irreversible. Cortito, sencillito, puede estar localizada o difusa. Y de acuerdo a su morfología, cilíndrica, tubulares, varicosa, quítica, sacular, van a escuchar un montón de nombres, pero vamos nosotros a las características radiológicas. Esto es normal. A ver si encuentro uno para acá. Es muy fino, mirá, esto es una arteria, portaxial y un bronquio. Generalmente son iguales. ¿Está? Denso porque es una estructura vascular. Y esta es una pared finita y delgadita del bronquio. Y la radiolucidez adentro que contiene aire. Eso es normal. Imagen en anillo de sello te dice engrosamiento de las paredes bronquiales y dilatación de los bronquios. Comparen que esta arteria es normal y este bronquio es de mayor calibre o diámetro con respecto a la arteria. Ahí ya tenemos una bronquiectasia y la imagen o signo radiológico anillo en sello, ¿está? Porque semeja acá el dedito y el anillo, como sobresale cuando ustedes tienen un anillo. Acá hay otra pequeña arteria y este bronquio de mayor diámetro con respecto a la arteria. Otro. ¿Se entiende? Sí. Así comienza. Acá otra flechita como indica, mirá. Arteria y el bronquio. ¿Estamos? A medida que avanza el proceso, mire cómo se forma cómo pone la pared. Más gruesa y más densa. ¿Ah? Y el centro, radiolucio, densidad aire, vamos a decir en la tomografía. Siempre de mayor diámetro o calibre con respecto a la arteria que está ahí junta. Acá hay otro ejemplo, mirad. Arteria, bronquio, pared gruesa, densa y la densidad aire en su interior. ¿Se entendió? En un corte axial. Perfecto, sigamos. Es difícil la radiografía, de escribirla, Cuando tenemos todo esto acá, ¿nos quedamos con esto? No, vamos a pedir una tomografía, que vemos qué le pasa a ese pulmón. Miren aquí, múltiples, múltiples imágenes saculares, podemos decir, de paredes gruesas, densas, con contenido aéreo, de diferentes tamaños, pero todas están confluyendo, confluyen. Podemos sospechar de bronquiectasia, podemos sospechar, pero lo pongo como ejemplo, cómo podemos verlas, aquellas que son, en este corte axial, cilíndricas. Doctor, otros, sí. En ese caso, en el que se abra bronquiectasia, digamos, ¿ya no ponemos que tiene la forma de anillo de sello o igual? No, eso voy para atrás un poco, acá le voy a poner. Eso es, ustedes van a hacer el razonamiento, si vos querés decirlo, puede tener el anillo, ¿cómo es? Por ahí son nombres propios que antes se describían, pero yo quiero que te quede claro que esta es una arteria y acá tengo un bronquio que está de mayor tamaño, ¿sabes? Y aquí, sí. Mejor dicho, acá se ve mejor. También sirve ahí, pero vamos al de arriba. Las paredes del bronquio aquí está gruesa, densa, y adentro está dilatado. ¿Ve cómo el resto acá es normal? ¿Y qué está pasando acá? Corresponde a un bronquio. No importa si no te acordás ese signo radiológico, ¿sabes? Pero yo quiero que sepa identificar a qué estructura corresponde, ¿sabes? Ah, bien, entiendo. No, era por el tema de si por ahí yo tenía que describirlo, si correspondía poner cuando ya está tan avanzada la patología como en la imagen anterior, no importa. Que pierde la forma. Vos sabés describir que esto corresponde a una arteria, a una estructura vascular, por eso la vemos densa, ¿no es cierto? O radiopaca, como quieras llamarlo, y que ahí al lado, vecino, está acompañándose por un bronquio, en este caso está dilatadito. ¿Por qué? Porque las paredes son gruesas, ¿no es cierto? La luz es de mayor diámetro o calibre con respecto al vaso. ¿Está? Así se inicia. Es en un corte axial. ¿Quiere verlo en un corte coronal o de frente? Miren su trayecto longitudinal. Comparen siempre, esto es normal. Pero esto ya
bronquios segmentarios se comienzan a dilatar. Sus paredes se ponen gruesas, radiopacas o radiodensas. Compara, ¿sí o no? La estructura vascular con el bronquio, Y a medida que avanza, aquí ya es más claro, más notorio, ¿estamos? Miren a partir del hilo de estas estructuras varicosa o sarpinginosa, como quiera llamarlo, paredes gruesas, densas y contenido ya aire en las estructuras bronquiales. Repito, paredes gruesas, densas, radiopacas, el contenido interno que corresponde a densidad aire. Con mayor aumento. ¿Vamos? Ya aquí agarra bronquio de grosor mediano, calibre importante. Vamos por último al patrón panal de abeja. Lo van a escuchar así porque se asemeja a las colmenas que fabrican. Entonces, aparece ya en las enfermedades pulmonares crónicas, toda esta patología. Vamos a ver cómo la vemos. Radiológicamente, aparece como una fibrosis intersticial, idiopática, dice acá. Entonces, primero, disminución global del volumen pulmonar. O sea, vamos a perder pulmón aquí, Hay una destrucción ya crónica e irreversible. Y podemos ver opacidades pulmonares de tipo reticular y generalmente a nivel de los segmentos basales y periféricos. Eso le da la característica de panalización, patrón en panal de abeja, en forma, es un retículo irregular y grueso y denso, que le va a dar la fibrosis. Muy bien, ven aquí la base, un frente, tenemos focalizada aquí una radiografía a nivel basal derecho y después el lateral. Vemos todas estas opacidades irregulares que corresponden a la fibrosis y hay áreas de tejido pulmonar con aire atrapado, pequeñas áreas quísticas de mayor o menor tamaño, pero sobre todo ese reticulado fino, grueso que se intercala y denso, en forma difusa a nivel basal. ¿Cómo lo vemos en la tomografía? Miren, los septos, intralobulares gruesos y densos, pero en todo en forma difusa, sobre todo la parte periférica. Hay algo de parénquima pulmonar indemne, ¿está? Pero sobre todo en la parte periférica, los vacinos, los lobulillos, la parte funcional, se destruyen, hay destrucción. Ya esto avanzó el proceso en forma crónica y da la característica del panal de abeja. Muy bien. Pregunta hasta aquí porque vamos a ver pleura. No, se entendió muy bien. Bueno, avanzo, señoras y señoras. Vamos a la pleura. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Reconocer la pleura, ¿no es cierto?, tanto visceral como parietal, como se disponen las imágenes radiológicas y su patología benigna y maligna más frecuente, y cuáles los métodos que nosotros nos vamos a valer y dónde la vamos a visualizar aún mejor. Bien. Radiografía tórax frente. Pleura. Recuerden, el pulmón está revestido por la pleura visceral. Mediastínica en este caso, como señalo. Acá la diafragmática, ¿no es cierto? Y acá a nivel parietal. En un frente. Lo mismo pasa en el otro lado. En el frente, ¿qué tenemos además? Los recesos. Los recesos pleurales. Tenemos que tener en cuenta ya arriba los ápices, ¿no es cierto? La pleura, cómo se distribuye de acuerdo a la caja torácica. Después, cómo hace las reflexiones a nivel de la parte inferior, ¿no es cierto? Este ángulo agudo que se refleja en la parte interna con esto que es el diafragma, ¿no es cierto?
y después con otros órganos. El receso cardiofrénico del lado izquierdo, del lado derecho, y aquí el costofrénico del lado derecho también, y el izquierdo. ¿Y qué nos queda? El perfil lateral, ¿sí o no? En la parte anterior tenemos receso, ¿no? Y en la parte posterior es el más declive, el más profundo. ¿Ven cómo termina en ángulo agudo? Perfecto, el ángulo agudo. Eso es lo normal. Siempre revisar, siempre tener una mirada, no olvidarse esa parte, y la radiografía debe incluirse y que se vean bien estos ángulos. No debe estar cortada acá, no debe estar cortada en el frente ni en el lateral. Si viene cortada que no ven, a eso me estoy refiriendo, hay que realizarle nuevamente una radiografía con correcta posición. La pleura en la tomografía sí la vemos muy bien, sobre todo en aquello que corresponde a las cisuras. La cisura la vemos con una línea fina, continua, delgada, lisa, todo su trayecto, y que no tiene estructura vascular, vecina, ni parénquima pulmonar. Vamos a poner acá. Esta es la línea de la pleura. Esto, muy sutil lo que les señalo. Prácticamente no hay parénquima pulmonar, no hay parénquima pulmonar. Muy sutil. Ven aquí, en este es mejor, porque este trayecto es oblicuo. Esto, prácticamente vecina acá, no hay tejido pulmonar. Miren los cortes sagitales o parasagitales, que la podemos seguir en toda su longitud. La mayor, de atrás hacia abajo hacia adelante, y la menor para el lóbulo, para el pulmón derecho. Esta es horizontal. Y esta es la del lado izquierdo, bien longitudinal, en todo su trayecto. ¿Y para qué nos sirve? Y para describir una lesión si corresponde al lóbulo superior o al lóbulo inferior. Y aquí lo mismo, si al lóbulo medio, o al lóbulo superior, o al lóbulo inferior. Nos basamos en esta estructura que tenemos que saberla identificar. Recuerden también en la parte superior, y acá los recesos pleurales, el fondo de saco pleural posterior, sobre todo posterior, y el anterior. ¿Ven? Esta forma corresponde, esa forma lo da, esos ángulos, el diafragma, en relación a los órganos abdominales. Cisura accesoria frecuente de verla, el de la cisura de la vena ácidos. Recuerden esta imagen porque por ahí hay variantes anatómicas, ¿no es cierto?, que conforman el lóbulo accesorio del ácido por esa estructura radiopaca lineal, que está desembocando en la vena cava superior. Estamos en un frente, un frente obviamente a la derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Doc. Muy bien. ¿Y por qué una cisura? Porque aquí recuerda la cisura parietal, la ácido está viniendo del mediastino posterior, hace la reflexión, la vena arrastra la cisura parietal, ¿no es cierto? Todo esto es vena para desembocar. ¿Cómo lo vemos en la tomografía? Del mediastino posterior, acá está la cisura, la pleura, la vena viene y arrastra. ¿Tak? Y desemboca en la vena cava superior. Este es el lóbulo accesorio de la ácidos, así se lo llaman, porque separa al lóbulo superior del pulmón derecho. En un corte parasagital, vemos la vena, la estructura. ¿Cómo desemboca en la vena cava superior? Es decir, en la cara posterior de la vena cava superior. ¿Se entendió? Los distintos cortes los seguimos. Está fácil, El que no entiende me interrumpe. Sigo. Bien. Esas pleuras delimitan un espacio virtual, ¿sí? Contiene escasa cantidad fisiológico de líquido. La radiografía simple tora, para ver ocupación de ese espacio necesitamos un cierto volumen, mayor de 150 para comenzar a ver y que borre los senos costofrénicos, por ejemplo, los más comunes, los posteriores. A partir de ahí tenemos que tener unos 200 centímetros cúbicos aproximados para verlo por radiografía.
pero tiene mayor sensibilidad la ecografía y la tomografía, es decir, que detecta líquido en escaso volumen. En cambio, la radiografía necesita mayor volumen para detectarlo. Y a su vez que el estudio tomográfico nos da mayor información de otros órganos vecinos. Entonces, ¿cómo identificamos la patología que se encuentra en el espacio pleural o que afecta a su vez a las hojas pleurales, visceral o parietal? Estamos hablando de lesiones extrapulmonares, es decir, se van a manifestar, repito, en el espacio pleural o en zonas extrapleurales, pero nos vamos a especificar nosotros al espacio pleural. Y como son membranas delgadas finas, al estar ocupadas van a ser los bordes nítidos, lisos, generalmente, y a veces incompletos. Los ángulos son agudos en relación a la superficie pleural, y como definimos radiográficamente como opacidades o densidades homogéneas que vamos a ver enseguida. Y aquellas cuando hay afectación de estructuras vecinas ya hay erosiones con estructuras óseas, o tejidos blandos que los llamamos masas, ya cuando hay procesos invasivos. Muy bien. Primera medida, los signos de lesión extra e intrapulmonar. Yo no le voy a poner nombres raros, simplemente usted identifica con la visión. Cuando una lesión está por fuera del pulmón, generalmente sus bordes en relación a la pared son obtusos. ¿Qué le parece? Signo de la embarazada, le voy diciendo muchas cosas. No importa esto, miren usted, el ángulo obtuso. Cuando hay una masa que crece dentro del pulmón, en relación a la pared torácica va a ser agudo. ¿Ah? Agudo. Son algunos de los signos, no todo se cumple, pero hay que tenerlo en mente. Aquí, en una radiografía tórax, el ángulo, ¿cómo es este ángulo? Obtuso, el borde o contorno liso, ¿sí? ¿Qué densidad tiene esto? ¿Cómo la definimos? La clase pasada lo dijimos, ¿cómo es? ¿Qué densidad? Radiopaca. Muy bien, sí señora, seguridad. Ya tenemos la segunda clase, seguridad. Y aquí vemos que, ¿hay alguien que se anime a describirme qué es esto? Y le ayudo. Si se equivocan, vuelvo a repetir, no importa, es lo que puede pasar equivocarse. Sí, pero después aprendemos. ¿Quién me describe? Señalo, ¿qué es esto? ¿Recuerdan esto? Doctor, ¿puede ser un absceso o un quiste? Sí, está bien. Vamos para atrás, no sé cómo es tu nombre. Guillermo. Guillermo. Cuando vos rindas, nunca digas puede ser un absceso o un quiste. Primero, voy a obviar radiografía tórax frente, ¿no es cierto? En el hemitórax. Recuerden, ve como digo yo hemitórax en un frente, porque yo no tengo el par radiográfico. Entonces digo, radiografía tórax frente. En hemitórax, derecho, tercio medio, lo divido si quiero en 3 partes, tercio medio, y ahí ¿qué decís? ¿Qué es esto? ¿Una qué? Podés decir imagen. ¿Y cómo es tu imagen acá? ¿Qué forma tiene? ¿Una opacidad redonda? Opacidad. ¿Estás seguro que es totalmente opaca? Esto ¿Tiene que, un borde definido? sí, y esto que te señalo, ¿qué te sugiere a vos? Esto que te señalo acá, para arriba y acá para abajo. Radio lúcido para el lado de arriba y opaco Ajá. para el lado de abajo. Ajá, y esta línea, recalco, a alguien que lo ayude si quiere aportar también esta línea, ¿cómo es? Horizontal, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué te sugiere?
Si él dijo el compañero que es una línea horizontal, por arriba radiolúcido y acá radio opaco, ¿y qué forma tiene? Contornos algo regulares, dijo, sí. ¿Y qué forma tiene? Redonda, como dijeron. Redonda. ¿Y qué podría corresponder si tiene este nivel? Definimos esta lesión como ¿qué? Como un o una con el nivel, ¿cómo le llama? ¿Nivel qué? Esto con esto, ¿cómo se llama? Nivel. Nivel hidroaéreo. Exacto. Y si vos decís nivel hidroaéreo, en conjunto, ¿cómo le llamás? No me diga el diagnóstico, sino ¿cómo lo llamás? Hoy lo vimos, al principio estábamos viendo cuando vemos, ¿es un quiste o no? Es una cavidad, una lesión cavitada o una cavidad con nivel hidroaéreo. ¿Estamos o no? Entonces, así vas a describir. Y ahí estoy viendo una... Cuando vos ves este nivel opaco y radiolúcido y ves paredes que está delimitado y lo comparás que no hay nada, directamente decís una cavidad con nivel hidroaéreo. Vos decís eso, perfecto, y ahí te van a decir, ¿y dónde está ubicada? Y aquí, está ubicada en el tercer medio, necesito el par radiográfico para ver qué afectación, si hay afectación del lóbulo superior, o medio, o inferior, porque estamos hablando del derecho. ¿Y qué te sugiere? A ver que me diga alguien, cavidad con nivel hidroaéreo. ¿Qué te sugiere a vos como primer medida? Tiene las paredes gruesas, sí, perfecto. Uno, como dijimos, ¿Un absceso pulmonar puede ser, Doc? un absceso pulmonar, perfecto, una colección abscedada pulmonar, colección abscedada pulmonar, pero al principio lo describen como una cavidad, ¿sí o no? Puede ser una tuberculosis complicada con nivel, pero en supuesto, aunque no tenga una localización habitual en los lóbulos superiores, perfecto, ¿está o no? ¿Me van siguiendo? Y los bordes aquí, en relación a esto que estamos hablando, que este es obtuso, aquí va a ser más agudo, no se diferencia, pero ya la forma ya te está diciendo y aquí es agudo. ¿Duda, pregunta? Intrapulmonar, extrapulmonar, Aquí estamos hablando de espacio, pleural o extrapleural también. Muy bien. Entonces, para tener un orden de la patología del espacio pleural y de la pleura. Vamos a ver la ocupación de la pleura, del espacio. Vamos a ver el engrosamiento de la pleura y los tumores. ¿Está? Venimos acá, puede tener ¿qué? Líquido. Puede estar libre o loculado. Loculado como si fuera tabicado. Aire, ¿no es cierto? En forma espontánea, traumática o iatrogénica. Y la combinación, aire o líquido. Aire líquido, ¿está? Y después los engrosamientos, ya si es localizado difuso, los tumores benigno maligno. Vamos a ir viendo ejemplos. Ojo para las densidades, aquí se tiene que hacer ojito para las densidades. Derrame pleural libre, lo que vas a ver frecuentemente que son complicaciones de qué patología, de las neumonías. Las neumonías siempre no es tajante, así, comienza con la condensación pulmonar, sí, pero la complicación más frecuente es la reacción de la pleura generando líquido, líquido, ese líquido ceroso, clarito, citrino, generalmente, porque después se puede complicar. Y comparen cómo está este emitor, este pulmón, de un lado y del otro. ¿Lo recuerdan como les dije? Vean los recesos pleurales, cómo terminan, este está libre, pero ¿y acá? ¿Ven el receso? No lo vemos, ese ángulo agudo que contiene. Y está ocupado ¿por qué? Por una opacidad. Aquí no sabemos si es líquido, qué característica, pero sí podemos llegar a saberlo por este signo. Este nivel aquí, que genera el líquido cuando va aumentando de tamaño, ¿cierto? Va desplazando todo esto.
esta concavidad que hace el pulmón hacia arriba y hacia la parte periférica. Todo esto generalmente es líquido. Si nosotros queremos saber si corresponde a líquido o no, pedimos una ecografía. Nada más, es sencillo. Pero en una radiografía, pensando, no siempre es líquido, ¿eh? No siempre es líquido. Aquí, en un otro frente, radiografía, bien clarito, es liso, y la concavidad, con respecto al pulmón, es hacia afuera y hacia arriba, ¿eh? Opacidad basal, ¿no es cierto? Derecha, comparen con este lado. Repito, opacidad tiene la misma densidad que las estructuras del mediastino, ¿eh? Esta es la característica. Liso y la concavidad, ¿no es cierto?, en relación al pulmón, la que está arriba. ¿Eh? Se extiende hacia la parte periférica. Y si yo quiero saber en la imagen anterior si es líquido, puedo hacer una radiografía en decúbito lateral, apoyado sobre ese lado, si era al lado derecho. Este es el paciente que apoya sobre la camilla, ¿no es cierto? Sobre la camilla. La placa también va a estar ubicada perpendicularmente y el rayo va a entrar de la espalda hacia adelante. ¿Qué nos asegura esto? Que el aire menos denso se dirige hacia la parte superior. Y esta opacidad en la zona de declive y me genera este nivel. Hidroaéreo, líquido. No siempre, porque pueden ser tumores de la pleura que te genera esto también. Vamos a pedir siguientes estudios. Una ecografía. La ecografía nos va a decir rápido si es líquido o no. Si nos dice que no es líquido, vamos a pedir otro estudio para ver lesiones sólidas. ¿Cuál? La tomografía para ver si hay invasión a partes blandas, partes óseas, que ya hablamos de tumores malignos. Muy bien. Ese líquido, a medida que puede avanzar, avanza, aumenta el volumen, va desplazando al pulmón. Aquí en este caso se puede introducir entre la cisura. ¿Ve? Y tiene este signo que le llama signo de la espina porque parece una espina. Yo no quiero que recuerden el nombre signo de la espina. Recuerden que allí se corresponde con la cisura. En este caso la cisura menor u horizontal. ¿Está? Este, el borde liso y esta línea concavidad en relación al pulmón. Porque el líquido hace esto y el nivel va ascendiendo. Primero aquí y después empuja hacia arriba. Miren del otro lado como es agudo. Continuamos. Aquí en el lado izquierdo, el seno costodiafragmático izquierdo está velado, está borrado, está radiopaco. Piden el par radiológico, miren aquí el nivel, el signo del menisco. Esta pequeña opacidad acá, en esta forma lisa y cóncava en relación al pulmón que está arriba. Recuerden, esto es posterior, para analizar en el frente, como les decía, va en sentido lateral y posterior primero el líquido ascendiendo. Después se va completando esto y a medida que avanza, eleva todo. Miren aquí, opacidad completa del hemitórax izquierdo. Y hay desplazamiento de la estructura del mediastino. Opacidad. Derrame pleural masivo. Obviamente tenemos que poner el traductor en algún espacio intercostal para ver si corresponde al líquido o no, porque también puede ser ahí tumores, tranquilamente, tranquilamente. Pero vemos otra estructura que hay desplazamiento. La causa más común, pensar en un derrame pleural masivo. Aquí prácticamente total, nos queda muy poco de pulmón del lado izquierdo. ¿Cómo lo vemos en la tomografía?
ventana mediastínica contrastada. Y esto que ven a forma de triángulo, con algo de aire, corresponde a atelectasia pasiva. Secundaria a quién, por eso a esto que es líquido, el derrame pleural, densidad líquida. ¿Está? Y vemos poco parénquima pulmonar con poca trama bronquial pulmonar, porque todo esto corresponde ya a qué? A pulmón atelectasiado, densidad de partes blandas, y lo comparamos con quién? Con un órgano sólido, por ejemplo, acá el vaso, el hígado, o el tejido muscular, tejido muscular. ¿Se entiende? Sí, Doc. Muy bien. Me Doctor, gusta. una consulta. ¿Solo cuando es masivo hay desplazamiento del mediastino, digamos? Exacto, sí, pero exactamente, sí. No te digo que en el 100%, ¿está? No te digo que en el 100%, perdón. Pero ya cuando hay demasiado volumen, sí, aquí estamos viendo al órgano que fácilmente se desplaza, la tráquea. Fíjate que vino allá arriba, por eso vemos, ¿entendés? No vamos a ver si lo desplaza al corazón. Es difícil que lo desplace, ¿entendés? ¿No? Al corazón va a desplazar otra estructura más, ¿cómo es? No tan de mayor volumen y tan fija, como la tráquea, por ejemplo, ¿entendés? Muchas gracias, doctor. Muy bien, sigamos. Le digo porque acá a veces pueden engañarse, ¿entendés o no? Uno mismo, cualquiera, incluso yo también, al describir, ¿no es cierto? Vamos a ser descriptivos. Tengan noción de localización anatómica, ¿viste? Estamos en el tercio medio, que tenemos la cisura, vayan pensando, tiene una forma elíptica de bordes lisos, radio opaco, tenemos que tener otros datos, por ejemplo, si hay un corazón un poquito aumentado de tamaño, Obviamente no vamos a decir directamente de derrame pleural intracisural, lo podemos sospechar, pero después con el tiempo o la repetición, controles sucesivos de radiografía quincenales o a 30 días, la vamos a ir controlando. Como en este caso, la forma es elíptica, la forma es elíptica y los bordes lisos y la densidad radiopaca. Y la disposición, porque en esta proyección estaría la cisura menor, que es horizontal. Entre la cisura, cuando hay, en este caso, líquido, lo sospechamos porque tenemos un corazón grande, puede haber derrame intercisural, da esta imagen clásica, elíptica. Doy ejemplos: a mayor volumen, a menor, elíptica y bordes lisos. Mire cómo se ve, cómo nos aclara un poquito el panorama cuando pedimos el radiográfico. Líquido, está gruesa la cisura mayor, está gruesa, está radiopaca, líquido, pensamos, mire la cisura menor, esa forma elíptica que tiene, forma elíptica, es lo más clásico, el líquido en la cisura, así como vemos líquido en los recesos pleurales posterior, también puede haber forma infrecuente o atípica en la cisura. ¿Existe? Sí, lo pueden llegar a ver. Es para que lo tengan en mente. De otra manera, de la forma nodular, recuerden bien, acá podemos pensar cualquier tipo de lesión. Pero semana después, mire cómo se fue resolviendo. ¿Está? Simula lesiones, son tumores fantasmas, o lesiones evanescentes. ¿Por qué? Porque va desapareciendo en el tiempo. ¿Correspondió a qué? A derrame intercisural. Ese líquido en el espacio pleural lo podemos ver por ecografía. Aquí está nuestro traductor apoyándose sobre la piel, ¿no es cierto?
entre más o menos lo que correspondería al abdomen y al tórax. Esta línea fina es el diafragma. Esta línea ecogénica, delgada. Aquí para acá corresponde al hígado, al abdomen, y aquí para arriba, lo negro, líquido en ecografía, anecoico es el término, o anecogénico, ¿ah? Al espacio pleural. Esto es pulmón. Lo vemos medio ecogénico porque está atelectasiado. Atelectasiado o colapsado en forma parcial. Entre el diafragma y la pleura visceral, líquido. Derrame pleural. Aquí lo mismo. Esto blanco ecogénico, diafragma. Hígado o vaso, no sé de qué lado, pero es semejante, parecido, muy parecido. Y aquí tenemos el pulmón colapsado y aquí líquido anecoico o anecogénico homogéneo. ¿Estamos? Aquí está nuestro traductor apoyado sobre la superficie cutánea y todo esto corresponde a partes blandas. Sigo. El derrame pleural libre, como lo venimos viendo, pero aquí se puede localizar y quedar atrapado, para que lo entiendan de esa manera ustedes, el concepto. Pero lo llamamos loculado, y eso tiene un nombre en piema. Y en esta tomografía con ventana mediastínica, porque tenemos sustancia de contraste en el torrente sanguíneo, la pleura tiene irrigación, por eso vemos que hay realce uniforme y levemente cruzada, tanto la parietal, y el líquido, es decir, densidad líquida. ¿Y cómo sabemos? Porque la comparamos entre esto, que de parte blanda músculo, tiene una menor densidad en relación a estos tejidos. ¿Estamos? Densidad líquido. Si estamos en la consola, colocamos ¿cómo es? Algo que nos marque la densidad y al momento nos da esa densidad. Pero recuerden que la superficie es lisa, levemente grosada y realza con el contraste. Y el contenido es líquido, de menor densidad que las partes blandas. Corresponde a densidad líquido, lo llamamos empiema. Está localizado. Y ese empiema, como lo vemos aquí, predomina el diámetro antero-posterior, ¿no es cierto? Puede estar, generalmente tiene un contenido entre trasudado, exudado o exudado, pero nunca tanto como exudado como el derrame pleural simple. Y a diferencia, es delgada y lisa, el realce con el contraste, corresponden a las hojas pleurales. En cambio, a diferencia de una absceso pulmonar, las paredes son gruesas, realzan. Y el absceso en este caso tiene un nivel hidroaéreo. ¿Ven la diferencia? Tiene una forma redonda y acá más o menos es elíptica. Es elíptica, pero mira el diámetro antero-posterior porque se va extendiendo. Busca el espacio aquí pleural, se extiende, tiene amplitud. Cambio acá en el pulmón, hay una destrucción de una parte del pulmón, ¿no? Muy bien. Y aquí a lo último, le dije a lo último para el neumotórax. Recién estamos viendo los líquidos, el espacio pleural, y ahora vamos a la otra densidad que corresponde a densidad aire. Y como lo vemos, la técnica de radiografía simple, bipedestación y en expiración, es donde vamos a ver el neumotórax. Hay veces que en la inspiración, ya que no puede, es fácil cuando son de mayor tamaño, no lo vamos a hacer en expiración porque rápido nos vamos dando cuenta. Sobre todo en expiración aquellos cuando son de menor volumen. Signos radiológicos, vamos a detectar dos líneas, prácticamente la línea pleural, esa que va a ser paralela a la pared torácica, que la vamos a ver con los ejemplos. Hiperclaridad,
Se caracteriza por hiperclaridad y ausencia de la trama intersticio vascular en dicha cavidad. A medida que aumenta, el pulmón se va colapsando y forma un muñón hacia el ilio. Vamos a los ejemplos. Esta línea en punto rojo corresponde a la pleura visceral. Hacia el ilio, todo esto es pulmón que va colapsándose y va a formar el muñón. Hay trama vascular. Hacia afuera, en relación a la pared torácica, la radiolucidez. Sin trama vascular. El aire atrapado en el espacio pleural. ¿Se entendió? Chicos, ¿están allí? Esto preguntan, ¿eh? Pregunta, examen. ¿Podría explicar de vuelta, por favor? Sí, para decir neumotórax tienen que saber interpretar radiografía tórax frente en el hemitórax derecho. Vamos a ver en ejemplos más claros, ¿eh? Vemos una línea delgada, lisa, ¿no es cierto? Paralela, ¿no es cierto? Paralela, si nosotros seguimos, es paralela a la caja torácica, ¿no es cierto? Y en relación a la caja torácica, a la pared, hiperclaridad. Hiperclaridad. No digo pulmones, hiperclaridad. Con ausencia de la trama pulmonar y vascular. Y hacia la parte del mediastino vemos pulmón con trama vascular y pulmonar. ¿Se entendió? Vamos a los ejemplos, ¿sí? ¿Sí? No, que se entendió, sí. Ok, perfecto. Es difícil detectar los neumotórax apical. Apical porque el aire por la densidad va hacia los segmentos superiores. La flecha está mostrando esta línea clarita, radiopaca, que corresponde a la pleura visceral. Muy sutil. Radio lúcido, sin trama vascular. Acá llega la trama vascular, todo finito, finito, hasta aquí. Todo finito, finito, hasta aquí. ¿Se entiende? De aquí para arriba, aire en el espacio pleural. Muy sutil, hay que buscarlo en ese sector cuando son pequeños. Aquí a mayor aumento le señalaba, ¿sabes? Acá se ven los vasos finitos, mirá, se interrumpen allí, pero no llegan hasta acá, ¿eh? Se interrumpen hasta allí, hasta la pleura visceral. Muy fino. Cuando piensen eso, vayan a esos sectores. Y aquí se los señalo porque es difícil. También la flecha está señalando bien toda la línea. Todo eso es la pleura. Y entre la pared, hacia el lateral, entre esta línea que corresponde a la pleura visceral, todo esto es radio lúcido. En ausencia de que de trama pulmonar y vascular. Y la comparan. Del otro lado se dirige bien hacia la parte periférica. ¿Se entiende o no? Sí, sí, doc. Muy bien, vamos con otros ejemplos. A mayor aumento, lo mismo, ¿eh? Bien, toda esta parte. No hay que confundir con esta escápula, ¿eh? Con el borde espinal de la escápula, no hay que confundirlo, ¿eh? Porque ustedes van a mirar esta línea, como dijimos, paralela a la caja torácica, pero que vemos una hiperclaridad, pero sin trama vascular y pulmonar. Mira este ejemplo, fácil, ¿eh? Se nota, ¿eh? La línea que corresponde paralela a la caja torácica, la pleura, ¿qué pleura? ¿Qué pleura? ¿Visceral? Y señorita, sin miedo, si te equivocaste vamos a corregir. Acá, ¿qué densidad hay? Aire. Aire. Aire, o ¿cómo le llamamos en radiografía?
Dame otro término. Radiolúcido. Muy bien, radiolución. ¿Y qué más? A diferencia de esto, ¿qué tiene? ¿Hay trama vascular pulmonar o no? No tiene. No hay trama vascular. ¿Está? Sigamos. Miren cómo avanza de pequeño y acá es bien notorio, ¿sí o no? Comparen de un lado con el otro. ¿Y esto qué corresponde a esto? A cables. ¿A qué? Cables. No, esto, mirá. El cable, olvídate. Ah, Todo esto, ¿cómo describí esto? A ver, alguien que se anime. Esto ya sabemos. ¿Y esto? y es el pulmón que colapsó, digamos. El signo del Exacto. pulmón, sí. Pulmón colapsado atelectasiado. ¿Y qué densidad tiene para vos? Y como que tiene menos cantidad de aire, digamos, no sé si ya sería una densidad de tejidos blandos, tipo radiolúcida. No. Radio ¿Radio opaca. qué? Exacto. Muy bien. Sí, sí. Ahí está. ¿Viste que jugamos con las densidades aquí en radiografía, en la placa radiográfica? Opacidad a nivel de la región iliar. Me puede decir, perfecto, ¿y qué corresponde? A pulmón o atelectasiado o a muñón del pulmón colapsado. ¿Por qué? Y porque acá vos me vas a decir que tengo una motora. ¿Y cómo sé una motora? Porque hay una hiperclaridad o una hipertransparencia con ausencia de trama broncovascular. ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Este pulmón no está ventilando para nada. Para nada. Entonces, ¿qué el tratamiento van a hacer acá los cirujanos? ¿Cuál es el tratamiento? Y sacarle el aire. ¿Eh? ¿Cómo? Hay que retirar este aire que está molestando a este pulmón porque está comprometiendo la vida prácticamente, porque está bien que está ventilando el otro, pero no está muy bien que digamos. El cirujano actúa rápido que saca el aire. ¿Cómo? ¿De qué manera? Un tubo de avenamiento pleural. Es el tratamiento a seguir cuando ve eso. ¿Estamos? Y después los controles sucesivos para ver si está bien colocado, si no se tapó el tubo y va ventilando, expandiéndose ese otro pulmón. Y aquí es fácil, Tenemos varios ejemplos, La pleura, la hiperclaridad, cómo se diferencia bien, cómo el pulmón se va colapsando hacia el ilio, porque el aire está comprimiendo, está desplazando, como va indicando esa flecha, y en ausencia de trama broncovascular. ¿Sí o no? ¿Está entendido ese concepto? Pregunta, examen, Es lo mismo, son distintos ejemplos a medida que aumenta esa cantidad de aire en el espacio pleural. No habla de la gravedad, Poco parénquima pulmonar, y esto, como dijo la compañera, opacidad. ¿Ves cómo es una opacidad tipo nódulo? ¿Está o no? Pero yo tengo que mirar todo el contexto, porque eso es el nódulo. Porque acá no tengo parénquima pulmonar, toda una hiperclaridad, una hipertransparencia en ausencia de trama broncovascular, como si lo comparo en este lado que está sano. ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí, Doc. Muy bien. Y acá le sumo una cosita más. Neumotor hipertensivo, porque por ahí es pregunta de examen, ¿no es cierto? Venimos bien, avanzamos. ¿Está? ¿Y cuál es la diferencia? Todo lo mismo que estamos viendo, ¿no es cierto? Todo lo mismo que estamos viendo, pero agregamos el desplazamiento del mediastino. Desplaza de sentido contralateral, Se va en la estructura del mediastino de sentido contralateral, como el corazón se desplaza hacia el otro lado, hacia el mismo lado, pero hacia la caja torácica. Hay mayor diámetro de los diámetros del, del hemitórax afectado, longitudinal, ¿no es cierto?, anteroposterior, desplaza la estructura. ¿Y qué más? ¿A quién? Al diafragma, ¿Lo pone horizontal o lo va a
Invertir. Las mismas características, pero acá hay desplazamiento, ¿eh? Desplaza, por eso es hipertensivo. Poca hora va a tener el paciente de chance si no actúan rápidamente. Lo mismo estamos viendo aquí. Lo mismo. Mirá, unilateral estamos viendo. Y esto es una motora atención o hipertensivo bilateral. Mire cómo está el pulmón. Opaco, ¿eh? Y a ambos lados. Mira cómo están los diafragmas. Invertido. Los espacios intercostales ensanchados. Todos los diámetros ensanchados. Contenido aéreo en el espacio pleural sin trama vascular. ¿Estamos? Bilateral. Pero también en aquellas patologías, hay patologías crónicas, ¿no es cierto?, que quedan neumotoras parciales o residuales de menor tamaño. ¿Y cómo nos diferenciamos? Nuevamente, la línea, en este caso la línea no es convexa, ¿viste?, sino es más cóncava. Recién la veíamos de esta manera. En este caso se invierte, pero sigue estando el aire atrapado sin trama pulmonar y vascular. El aire atrapado, pero ya hablamos de otro proceso fibrocicatrizal, que queda el aire atrapado, y no se lo toca, Le sumamos que lo que dimos, el líquido más el aire, en el espacio pleural y lo llamamos hidroneumotora. Nivel hídrico por arriba aéreo, horizontal. Pulmón colapsado por encima del nivel, hiperclaridad, pero en ausencia de trama broncovascular. ¿Se entendió? Opacidad, pero vemos esta línea, nos tiene que llamar que es horizontal. Nivel hidroaéreo. Aquí está nuestra pleura, nuestro pulmón colapsado o muñón, como quiera llamarlo, y el aire en el espacio pleural. ¿Por qué? Porque no tiene trama broncovascular como en este caso. Los traumatismos, generalmente los más frecuentes son los traumatismos. Y en la tomografía también, para evaluar en un traumatismo, que se le hace un scan completo, podemos llegar a observar hidroneumotórax. Este es nuestro pulmón, la pleura visceral. Todo esto es pulmón sano. Ventana mediastínica, ventana pulmonar, porque yo quiero ver el aire. Yo aprieto un montón, el aire. ¿Dónde está el aire? Está en el pulmón, perfecto. Está en la tráquea, perfecto. Pero esto tiene trama vascular. Pero el aire que está entre la pared torácica y el pulmón corresponde al espacio pleural. Acá no tengo trama vascular. Esto es aire en el espacio pleural. Neumotórax. Y se asocia a este nivel líquido. Esta densidad líquida, si es un traumatismo, corresponde al contenido hemático, como también podemos ver acá en el pulmón. Pero vean esta diferencia de órgano con espacio, el aire en el espacio pleural y el líquido. ¿Ah? Muy bien. Y pasamos a aquellas, falta poco, a los procesos crónicos y lesiones malignas. Por ejemplo, engrosamiento pleural y aumento de la densidad. Es difícil, pero podemos estar pensando estas opacidades en relación a la pared torácica. Podemos sospecharlo. Densidad que la comparamos, opacidades, o por ahí podemos ver que tiene mayor densidad, comparamos con esto que es hueso. Ahí ya podemos decir que tiene densidad calcio, podemos llegar a decir. Miramos la aorta, porque ya es una persona de edad, hay placas calcificadas en el callado de la aorta. Miren cómo se ve por tomografía para ver esa densidad o densidad calcio, cómo se distribuye en relación a las pleuras, parietal. Depósito de calcio debido a esos procesos infecciosos crónicos.
Vemos opacidades aquí en esta placa de tórax, una opacidad en el hemitórax derecho, radiopaca, los bordes son lisos, algo lobulados y los contornos son obtusos. ¿Qué piden aquí? ¿Quieren avanzar? ¿Qué pedimos? El par radiográfico. Miren cómo está el mediastino posterior, localizamos acá en el par posterior, los bordes son obtusos, lisos, o signo en la embarazada, si querés decir, que tiene panza, como quien dice. Pedimos la tomografía. Vemos la tomografía. Parénquima pulmonar. ¿Tiene aire? No tiene aire, pero los contornos son obtusos y lisos. ¿Qué necesito? Otra ventana, porque el aire acá no tiene. Entonces voy a otra ventana. Mediastínica. Acá lo veo. ¿Qué densidad tiene? Acá me van a decir ustedes. ¿Qué densidad tiene? Comparen con otras estructuras. ¿Qué densidad tiene? ¿De igual a qué? ¿Tiene densidad hueso o no? O sea, calcio. ¿Se fueron? ¿Están ahí o no, chicos? ¿Puede ser agua? El agua es como si... si... se me hace que no. ¿Qué densidad para vos? Y agua también. ¿Agua? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Grasa? ¿Y esto qué es? Sí, también lo mismo, la misma densidad. Grasa. ¿Se entiende? Los bordes son lisos, densidad grasa, celular subcutáneo, densidad grasa. En el mediastino anterior veo densidad grasa. No es parte blanda de músculo, no es parte blanda, no es parte ósea de calcio, ¿no es cierto? Y no es parte de densidad líquida como acá. Grasa. Lipoma. ¿Se entiende? ¿Viste cómo te puede engañar muchas cosas? Medimos la tomo y nos quedamos un lipoma. Pleural en este caso le podemos decir. ¿Se entendió? Cómo se valen de los métodos, de las imágenes, de los contornos y densidades. Depende del método. ¿Estamos? Sigo. Para que analicen ustedes, interpreten. Radiografía tórax frente, llama la atención allá arriba, como señala la flecha. Esta opacidad, ¿no es cierto?, de límites medio imprecisos. ¿Qué piden aquí? ¿Algún otro estudio? Obviamente van a pedir otro estudio. Directamente la tomo. Y ahí ya te dio los tumores de Panquas, tumores, cáncer de pulmón que afectan al vértice del pulmón. Y ahí va a tener toda la sintomatología, porque acá tenemos la cadena simpática, ¿no es cierto? Y que está llevándose y va a tener toda la sintomatología, pero tiene una masa sólida, heterogénea, porque realzó con el contraste de forma heterogénea, hay adhesión a la estructura de la pared, ¿no es cierto? Y hueso, columnas, costilla, hueso, columna. Heterogéneo porque tengo zonas de menor densidad subinterior. Por eso le llamamos heterogéneo. Muy bien. Cuando hablamos de, sobre todo el mesotelioma, que es el tumor pleural maligno, con ese nombre, lo vamos a encontrar, a escuchar, cuando la pleural está gruesa, más de 1 centímetro, puede tener la superficie nodular o festoneada y afecta también tanto la pleura mediastínica como la parte parietal, en forma de nódulo o parcial o en forma circunferencial, y aquí ya voy terminando. Cuando ven opacidades en relación a la parte periférica, una radiografía de tórax, obviamente van a solicitar la
tomografía y obviamente con contraste en este caso. Como podemos ver aquí, los ángulos son obtusos, pero todo este mamelonado corresponde a lesión sólida, realzó en forma heterogénea con el contraste, aquí toma contraste, aquí no tanto, la parte periférica, y también algunas en forma nodular en relación a la pleura mediastínica del lado derecho. Circunferencial, pero gruesa, circunferencial, pero en forma gruesa, todo alrededor, o también parcial, pero ya afectando estructuras óseas, hay invasiones, en menor medida, pero aquí ya hay engrosamiento pleural. También todo de lesiones malignas corresponde al mesotelioma, también en forma nodulares, de menor grosor, a la pleura mediastínica, y comparen con la del otro lado, siempre compare, repito, del otro lado liso normal. Conclusión, diferentes técnicas de imagen hay, partiendo de las placas radiográficas, saberla interpretar, ¿no es cierto? Y si queremos localizar y extender dicha lesión, es decir, localización y extensión de la misma, pedimos otro método, en este caso la tomografía, para ubicarlo en el espacio. Y a su vez, ¿para qué nos van a servir todos estos métodos de imagen? Y para obtener muestras y realizar procedimientos que son los intervencionistas y a veces, a su vez, terapéuticos. Nos guiamos con estos métodos y a través de elementos como ser funciones, podemos llegar a obtener elementos para diagnóstico y tratamiento. Pregunta, chicos.